Hoy en día se maneja todo por conveniencia. No damos nada sin recibir algo a cambio y no recibimos nada si no damos algo a cambio. Pero hace más de 2000 años hubo alguien que fue contra la corriente de este mundo. Alguien que, sin esperar nada a cambio, lo dio todo, aun su propia vida, para salvarme a mí, para salvarte a vos, Jesucristo. Esa salvación fue por gracia y es bueno para nosotros cada día recordarlo. Y así será hoy en 6 minutos de gracia. Otro martes, qué emoción, vamos a poder compartir juntos. Le voy a invitar a algo, visite nuestra página capacitandolosantos.org. ¿Por qué? Estamos comenzando nuevas materias. Carácter cristiano tiene que ver todo con la libertad de vivir a Cristo. También cómo estudiar la Biblia. ¿Se acuerdan cuando estudiamos acerca del devocional, observación, interpretación y aplicación? Bueno, lo vamos a explicar, pero casi estudiando hermenéutica, una forma maravillosa. Ahora, gracias a cada uno de los que me están enviando un mensaje, y la pregunta es si yo mismo contesto el 60 48 24 95. Sí, es el número del ministerio, pero yo quiero tener el privilegio de poder responderle. Así que me escribe con toda confianza, sin ningún problema. De hecho, no use el Messenger porque estoy un poquito más viejo y a veces yo no veo cuando me escriben por Messenger y tardo mucho en contestar. Así que 506 60 48 24 95, y no deje de tener la emoción de capacitarse. Me preguntaron, ¿tiene costo el centro de capacitación? Sí, $12 por materia por mes, el equivalente en plata argentina o en colones costarricenses, pero es un precio realmente accesible. Estamos subvencionando a los alumnos. Ahora, una pregunta que alguien me hizo, un querido hermano de Paraguay, y claro que la voy a contestar. Me preguntó de manera más fácil, definí lo que es legalismo, y yo lo voy a definir. Se lo dije a él en nuestro mensaje porque hablamos, pero para mí un legalista no es una persona que se pone saco y corbata, que hace todo esto de una manera así. Un legalista es una persona que usa su propia fuerza para poder vivir la vida cristiana. Aquellos que se viven quejando que la vida cristiana es difícil, aquellos que se viven quejando que todo parece cuesta arriba, ese es un legalista. Un legalista es una persona que cuando hay un problema entre dos, busca un tercero. Cuando hay un problema, yo hablo con la persona, nunca de la persona, porque es pecado. Un legalista es aquel que se enfoca en los defectos de los demás y nunca mira los suyos. Un legalista es un fracasado, que seguramente es salvo, conoce de Dios, pero nunca experimentó a Dios. ¿Y se acuerdan que hablamos de legalismo y de la definición que el doctor Francisco Lacueva había hecho? Ahora, no tenemos mucho tiempo y yo en el video anterior, de hecho me puede escribir ya y le voy a contestar después, pero en el video anterior, la semana pasada, le dije que tenía que leer Romanos capítulo 6, versículo 6. Resulta que era Romanos capítulo 6 entero. ¿Por qué? Porque cuando voy a Romanos capítulo 6, me dice que soy libre. ¿Por qué soy libre? ¿Cómo llegué a ser libre? Y solo da algunas consecuencias de esa libertad. Y definitivamente la gente que le tiene miedo a la gracia siempre se cuestiona, pero si no pongo reglas va a haber libertinaje. Bueno, el apóstol Pablo también aclara eso en el libro de Gálatas, pero definitivamente, ¿de qué sirven las reglas externas cuando el corazón no está rendido al Señor? Así que piense, reglas que me llevan a la religión o la rendición de mi corazón que me lleva a experimentar a Dios. Cuando voy a Romanos capítulo 6, que le pido que lo lea entero, usted se va a dar cuenta que hemos muerto con Cristo, que resucitamos con Él, que fuimos unidos a Él, que hechos siervos de la justicia tenemos libertad, que el pecado ya no tiene ningún poder sobre nosotros, y se va a emocionar leyéndolo. Todo el capítulo 6
5, 6 y 7 de Romanos, capítulo 8, habla de quién somos. Porque vivimos por fe. Y vivir por fe no es en el pasado y no es en el futuro, es en el presente. Hoy vivo por fe. Ahora, legalismo es utilizar mis fuerzas en vez de utilizar la fuerza de Dios. Espero que eso haya quedado claro, pero cuando enfoco la vida cristiana en reglas, y tengo justamente mi computadora acá, en lugar de experimentar la victoria o crecer espiritualmente, eso es legalismo, ¿sí? Enfocarme en reglas. Me gustaría definir legalismo como el sistema en el cual se hace todo bajo mis propias fuerzas. ¿Y qué están mal las reglas? Bueno, hay reglas que a mí me funcionan, pero a usted no tiene por qué funcionarles. Pero fíjense, vamos al libro de Gálatas y un solo versículo para que hoy nos vayamos pensando. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Cuando Pablo utiliza la palabra carne, se refiere a nuestro cuerpo, ¿sí? Y justamente en el libro de Romanos vemos a Pablo luchando en cierta manera hasta que encontró la victoria en Cristo. Pero ¿qué pasaba en Gálatas? Bueno, se estaban mutilando entre ellos, se estaban comiendo. Así que un legalista es una persona que murmura, que busca pleitos, donde hay una solución trae 5 problemas. Y cuando voy específicamente al texto dice, porque libertados del pecado, ¿sí? Solamente no utilicéis la libertad como ocasión para la carne. Y entonces, sírvanse por amor unos a otros. Así que la regla es libertad, amor. Donde no hay amor, nada funciona. Porque es el amor de Dios que fue colocado en nuestros corazones. Entonces usted tiene que pensar, ¿vivo en libertad o vivo por reglas? Las personas que se enfocan en reglas terminan frustrados pensando que si hace esto no agrada a Dios, que si hace aquello no agrada a Dios. Cuando somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, dice el apóstol Pablo acá, porque el deseo de la carne, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, versículo 16, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Y después da toda la lista de diferentes pecados de todo tipo de nombre, hasta que llega al versículo 22 y dice, más el fruto del Espíritu es, no dice los frutos, dice el fruto. El fruto es el carácter de Cristo colocado en la vida del cristiano y empieza con amor. Cuando tengo el fruto del Espíritu Santo para poder disfrutarlo, lo disfruto en la llenura del Espíritu Santo. Así que ya, basta de reglas, basta de religión y ríndase al Señor para experimentar al Salvador. ¿Se va a acordar de escribirme? Quiero saber de usted. Gracias por orar, me estoy sintiendo mucho mejor. ¿Hay problemas siempre? Sí, pero tenemos un Dios que sobrepasa todo problema. Nos vemos el martes.